Pues vamos a dar inicio con la ponencia del doctor Felipe Victoriano, que tiene por tema Estado, golpes de Estado y militarización en América Latina, una reflexión histórico-política. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenos días aún. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación y el hecho de que considere el Departamento de Institucionales, de Estudios Institucionales, el que tengo algo importante que decir sobre el tema del Estado. Y bueno, agradezco la invitación, agradezco a Elodie, ¿sí? Y a Cristina y a todos los miembros del departamento. El texto es bastante viejo, el que presenté. Es un texto específicamente sobre el Estado en América Latina. Yo no sé si las tesis que ahí sostengo tengan cierta vigencia, ¿sí? Y yo quisiera mantener una distancia crítica respecto a ese texto, yo mismo, digamos, como ejercicio. Y lo que propondría como marco general de discusión es una suerte de retorno al viejo paradigma institucional del Estado, ¿no? Que de algún modo, digamos, la tesis o el argumento general que trabaja en este texto, de algún modo se estaba poniendo en cuestión o criticando de manera profunda. Yo no sé si la deriva Donald Trump, por llamarlo de algún modo, ¿no? Es una suerte de retorno al viejo modelo estatista. Yo lo pongo como problema, ¿sí? Es decir, la tensión entre Estado nacional y globalización, ¿sí? Una tensión que de algún modo siempre se inclinó respecto del concepto de globalización, ¿sí? Cuyo emblema o eslogan más importante fue la noción del comercio mundial, ¿no es cierto? Que hoy en día se muestra con un gran síntoma de crisis, ¿no es cierto? Principalmente por la guerra comercial que empezó hace una semana atrás, ¿no es cierto?, entre China y Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, para poner, ¿no es cierto?, en orden de términos la unilateralidad, digamos, del conflicto. ¿Acaso no estamos en presencia, bueno, el Brexit también, ¿no? ¿Acaso no estamos en presencia de un retroceso del concepto de globalización, así como fue acuñado hace 10, 15, 20 años atrás, ¿no? Es decir, la pregunta sería, para ser radical, ¿se acabó la globalización? ¿Sí? Y esta suerte de retorno proteccionista, digámoslo así, del cual Estados Unidos constituye, ¿no es cierto?, el elemento más visible, no el único, sino el más visible, no es digamos, un cierto retorno a la vieja figura, digamos, del Estado como articulador de las relaciones económicas y de las relaciones de inscripción del sujeto político, de los sujetos políticos en la polis, digamos, en la comunidad. Eso yo lo pongo como problema, ¿no?, general, ¿sí? Entonces, bueno, yo elaboré un texto a propósito del otro texto para economizar el tiempo y así también avanzar en lo que me interesa proponer, ¿sí? Entonces, bueno, voy a leer. Yo sé que es un poco tedioso en estos tiempos, pero sí uno ajusta un poco más el argumento, ¿no?, que es lo que me interesa presentar. Bueno, yo partiría de la siguiente forma, digamos, un consenso crucial al que ha derivado la discusión política contemporánea es al hecho de que el orden fáctico del mundo se encuentra determinado por una estructura económica global llamada, a reserva de otro nombre, ¿no?, capitalismo, que a su vez depende de una oligarquía financiera que concentra más de la mitad de la riqueza del planeta gracias a la instalación de programas económicos de gestión gubernamental
y que afectan de modo profundo las relaciones entre la sociedad civil y el orden político, entre Estado y democracia o Estado y sociedad. ¿Sí? Este orden fáctico es consustancial a la consolidación de un escenario de crisis a escala mundial, crisis financieras, crisis de seguridad, sanitarias, ecológicas, etc. Y la capacidad técnica de contrarrestarlas a partir de la implementación de un orden normativo que regula las formas en que estas crisis aparecen conceptualmente. ¿Sí? Yo haría una suerte de catalizador, digamos, a nivel teórico, pero a nivel también de las prácticas teóricas, digamos, que permiten comprender estas crisis. Desde esta perspectiva, la discusión, por ejemplo, en torno a la democracia, se ha condensado en el análisis de los procesos electorales y sus formas de organización, esencialmente, y el rol que en ellos cumplen los medios masivos de comunicación, sus soportes tecnológicos y la gestión social que los actores políticos hacen de estos recursos tecnológicos. Por ejemplo, el campo de la comunicación política no ha estado ajeno a esto en la medida en que se ha concentrado, no de manera exclusiva, en la interacción entre el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación y su efecto en la configuración de los fenómenos políticos actuales, sea promotor de estos fenómenos, de su emergencia en el escenario de democratización de competencias políticas, o bien un medio de articulación de eficacia simbólica en el espacio institucional de los ritos democráticos. La interdependencia que existe entre estas plataformas tecnológicas y una particular visión del modo en el que los actores políticos actúan en un escenario democrático ha definido el modo, digámoslo así, académico en que se comprende a la democracia y el alcance analítico que tendrían los actores para jugar en este espacio altamente normativizado. Habría aquí, si me permiten la precisión, una idea de sujeto político capaz de definir sus cursos de acción de un modo estratégico, instrumental, sobre un espacio de disputas que pueden orientarse restrictivamente. El supuesto es el siguiente: la acción política es concreta y objetiva, por ende la conducta de los actores resulta ser observable. Esto implica que los cursos de acción son medibles de acuerdo a un conjunto de metas y objetivos perseguidos por estos de manera racional. Yo insistiría en que este gran paradigma, digamos, de comprensión de la acción política, de las prácticas políticas en general, en un contexto democrático, es consustancial al orden fáctico que llamamos capitalismo, digamos, de algún modo. De este modo, la democracia representativa supondría la instauración de un espacio reglado de competencias entre agentes racionales capaces de articular su inclusión en él de modo estratégico. Es una tesis que ha logrado no solo aceptación en los circuitos académicos de especialistas, sino también pareciera estar avalada en términos prácticos en el ámbito de las decisiones técnicas y procedimentales, logrando instituir la percepción de que resulta posible concebir la racionalidad de las disputas políticas a partir de reglas que estructuran las acciones de los actores. Yo recuerdo una vieja discusión en el ámbito de la sociología, era si efectivamente los actores políticos se conducen racionalmente. Y, pensando en la centralidad de los clásicos, la reflexión conceptual siempre establecía una diferencia entre los modos de interpretación o de comprensión de la realidad social y los modos de expresión concretos que ésta tenía, ¿no es cierto? Es decir, no es lo mismo describir una acción política de manera racional que atribuirle a esa acción política una racionalidad, ¿sí? Es decir, para usar, ¿no es cierto?, la nomenclatura weberiana, ¿no? Una cosa es describir una acción como racional, ¿sí?,
comprenderla racionalmente, que suponer que esa acción está movida internamente por una racionalidad. ¿Sí? No es lo mismo, ¿sí? Epistemológicamente no es lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha confundido hoy en día la idea de que la racionalidad es un acto comprensivo, ¿sí?, de la idea de que las acciones humanas están relacionadas con impulsos racionales, digamos, por llamarlo de algún modo. Esta tesis resulta, como decía, indisociable del curso hegemónico que ha adquirido el capitalismo contemporáneo, cuyo supuesto general es que, en el caso de la democracia, los ritos democráticos dependan, en última instancia, de un conjunto de reglas de juego que las instituciones políticas diseñan con el fin de regular la lucha entre los actores. Esto supone que la efectividad democrática se encuentra sujeta a la capacidad de anticipación normativa que dichas instituciones establecen en torno a aquellos conflictos que pudieran poner en riesgo el escenario de competencias democráticas así concebida. Por años, la institución por excelencia que gestionó la relación entre las reglas del juego y los actores políticos fue el Estado. En América Latina, esto se expresa a nivel histórico desde mediados de la década de los 50 del siglo XX, tal vez, digamos, a lo mejor soy un poco impreciso, pero desde 1940, para poner así como punto, ¿sí?, para poner la CEPAL, ¿no es cierto?, como el gran articulador de este criterio general, ¿no es cierto?, principalmente con las teorías desarrollistas postuladas por la CEPAL y el intenso debate que le sucedió hasta la instalación del neoliberalismo como modelo programático de incorporación al capitalismo mundial en la década de los 90-2000. ¿Sí? Digamos que la tendencia dominante a la hora de abordar la cuestión de la democracia y el desarrollo económico fue desde el Estado y sobre el rol que le cabría o no a este como su promotor exclusivo. Yo aquí pienso de manera muy neutral, ¿sí?, independiente de los programas políticos implicados, ¿no es cierto?, en el modo de gestión por parte del Estado. Siempre el Estado fue el actor fundamental para pensar, ¿no es cierto?, la consolidación del proyecto democrático y como el actor fundamental para el desarrollo económico. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, pero es que había un ideario, por ejemplo, de izquierda o un ideario de derecha para comprender la función del Estado. Sí, es cierto, independiente del software, por decirlo de manera metafórica, que estuviera funcionando respecto de la centralidad que tendría este, siempre se trató del Estado, ¿sí?, como actor. ¿Sí? En este periodo el Estado, digamos, en el proceso complejo de este periodo, el Estado ha pasado de ser el impulsor esencial de las políticas de desarrollo, cuya orientación política desató un intenso debate en la sociedad en torno al cambio social, por ejemplo, a ser, insisto en la metáfora, un operador que intenta mantener una estructura económica compatible con, ¿no es cierto?, la división del trabajo impuesta por la economía mundo del capitalismo contemporáneo, para utilizar una terminología de Baldersheim. ¿Sí? Durante los últimos 40 años, América Latina vivió de manera sistemática y estratégica un proceso de militarización que conoció como acto político de expresión, como puesta en escena, digámoslo así, la forma golpe de Estado. ¿Sí? Si bien la literatura política acuñó este término para describir la irrupción de gobiernos de facto asociados a un tipo específico de autoritarismo, en el curso de este proceso el término golpe de Estado adquirió la particularidad de expresar la captura del Estado
por instituciones militares a través de un acto material y simbólico. Material en la medida en que fueron golpes que utilizaron infraestructura propia de una situación de guerra, movilizando sofisticados recursos para la conquista efectiva de instituciones organizadas exclusivamente desde el poder civil. Simbólico, debido a que dichas instituciones no solo representaban los puntos más significativos del campo político, gobierno, ministerio, medios de comunicación, universidades, sino que además sobre ellas se desplegó un conjunto de códigos altamente jerarquizados destinados a inundar lo político y lo público de un principio de excepcionalidad hasta entonces propio de situaciones catastróficas o de agresión externa. La toma violenta del Estado, en cuyo seno descansaba el poder político mismo, se convirtió desde la década de los 60 del siglo XX en una práctica recurrente de las instituciones de defensa nacional, constituyéndose no solo en actores fundamentales del proceso de cambio que sufrió el continente, sino en garantes del curso irreversible que este proceso adoptó en los años que siguieron. Se trata de un proceso de cambio que implicó diversos ámbitos de la cuestión nacional y que podrían ser resumidos en la supresión de la idea tradicional de Estado y de la centralidad de las instituciones públicas que le acompañaban en el ejercicio de articulación de la vida política en sociedad. ¿Sí? En este contexto de militarización, los golpes de Estado constituyen una escena fundacional de lo que podríamos llamar un nuevo escenario estatal a través del cual comenzarían a expresarse una forma inédita de administración de la vida política y de los asuntos públicos. Una entelequia administrativa excepcional que, con el tiempo, destruyó el horizonte de acción que el Estado Nacional Latinoamericano había históricamente trazado. Esto en el sentido no de la... y aquí haría una precisión, ¿no? No se trata de la crítica liberal al Estado, es decir, la crítica histórica liberal al Estado, es decir, la tensión constitutiva entre Estado y sociedad, ¿sí? Entre cuerpo político y Leviatán, si me permiten, ¿no es cierto?, la referencia clásica. Precisamente por las características propias del Estado latinoamericano. Yo recuerdo las tesis clásicas, ¿no es cierto?, en torno a la configuración del Estado latinoamericano, que son tesis conservadoras, digamos, por lo general, por ejemplo las de Mario Góngora, etc., en donde, a diferencia del Estado europeo, el Estado latinoamericano no es, digamos, la nación, por plantearlo a partir de esta ecuación, ¿no es cierto?, la nación no es anterior al Estado, digamos, o por lo menos no puede ser pensada con anterioridad al Estado. Y eso genera un cortocircuito muy profundo dentro de la propia crítica liberal, ¿sí? Digo, uno lo puede ver ahora en España, ¿no? Por ejemplo, la disputa que hay entre el Estado español y los catalanes, ¿sí? Si los catalanes están de alguna forma organizados sobre una idea de comunidad que es anterior al Estado español, ¿sí o no? En cambio, en América Latina uno no puede hablar de México antes del Estado mexicano, ¿no? Es decir, no hay una mexicanidad anterior al Estado mexicano. Uno puede reivindicar otras naciones, otras culturas, pero somos, digámoslo de algún modo, el efecto de inscripción, ¿sí?, del Estado Nacional, ¿sí? Entonces, esa coincidencia, por llamarlo de algún modo, genera una perturbación a la propia crítica liberal, ¿sí? No, estamos frente a una transformación de la estructura misma, de la infraestructura, digámoslo así misma, del Estado, ¿no? Eso es interesante si uno lo mira, si me permiten una nota al pie, ¿no? Si uno lo mira desde la perspectiva de la literatura nacional, ¿sí?, de las letras nacionales, ¿no? Hay todo un género que se llamó en América Latina el género de dictadores. Entonces es un conjunto de novelas que hablan de dictadores, ¿no? ¿No es cierto? El otoño del patriarca,
el señor presidente de Asturias, es la fiesta del chivo de Vargas Llosa, Yo el Supremo de Armando Roabasto. Es decir, hay todo un set de literatura sobre dictadores. Y la característica de estos dictadores es que son eso, son patriarcas. ¿Sí? Son una suerte de padre, prócer, ¿sí? Una mezcla un poco muy ambigua. Cuando hablamos de dictaduras en el contexto de la Guerra Fría y en el contexto de proceso de militarización en el que yo describo, estamos saliendo absolutamente de esta connotación. ¿Sí? Es decir, no se trata de patriarcas, se tratan de profundos procesos de reformación y de transformación, ¿no es cierto?, de la relación política entre sociedad civil e instituciones, entre sociedad y Estado, digamos así. En este sentido, el Estado, cuya historia en América Latina, como ustedes sabrán e intuirán, es indisociable de una violencia política que cruza con sistematicidad el siglo XX, vive, a raíz de este proceso de militarización, una transformación paradigmática. No solo se dará fin a la estructura tradicional de Estado, a través del cual los proyectos modernizadores encontraban su realización programática, por ejemplo, en el Estado Nacional Desarrollista o en el Estado Nacional Populista, por ejemplo, ¿sí?, por poner algunos ejemplos emblemáticos, sino que a su vez toma lugar, para usar una terminología anarquista o no, la extinción de la idea misma de Estado, de su, digámoslo así, protagonismo ideológico, digamos, de su condición de aparato, ¿sí?, la condición de aparato de Estado, es decir, el aparato como una estructura. Por ejemplo, la idea de tomarse el Estado, ¿no?, de esa figuración política de que es posible tomarse el Estado, tomándose un edificio, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, la figuración que recorre todo el siglo XX de la toma del Palacio de Invierno, ¿no? ¿Sí? Como, hay que tomarse el edificio para tomarse algo llamado el Estado, ¿no? Y esa figuración que está en el horizonte no solo del propio Estado, digamos, como figura, sino que también está dentro de cualquier ejercicio contraestatal. ¿Sí? Es decir, organizar una vanguardia en la década de los 60, ustedes están muy chavos todavía para haber vivido eso, ¿no?, aunque algunos restos quedan de esos pensamientos, era organizar una vanguardia, era organizar una toma de algo, ¿no?, de una institución. Hoy en día yo me pregunto, para tomarse el Estado, ¿qué hay que tomarse, digamos? ¿Sí? ¿Dónde está el Estado? ¿Sí? Si hay Estado, ¿no? Y lo otro es, ¿qué institución representa realmente el Estado? ¿Dónde está el palacio? ¿Dónde está el núcleo institucional de eso que llamamos Estado hoy día, que es una cosa mucho más abstracta de lo que era hace 40, 50 años atrás? ¿O no? Y eso también me gustaría ponerlo en discusión, porque tal vez no. Si Donald Trump nos está enseñando que el Estado sí existe y que es posible tomárselo, digamos. ¿Sí? ¿O no? A propósito de toda la crítica, digamos, todo el influjo neoliberal que padecimos en la década de los 90, en los 2000, ¿sí?, en general, no solo aquí, en este lado del continente o del hemisferio, sino también en el norte. ¿Sí? Digamos que el Estado pierde su protagonismo ideológico. ¿Sí? El Estado pierde su centralidad en las decisiones políticas y económicas, ¿sí?, relevando su lugar a la estructura supranacional de lo que podríamos llamar el capitalismo contemporáneo. ¿Sí? Es decir, es interesante, por ejemplo, cuando Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones, ¿no es cierto?, el 1 de julio pasado. Entonces, su primera lectura es una lectura no dedicada al pueblo, ¿sí?, sino dedicada a los mercados internacionales, de quien depende el éxito de su relación con el pueblo, ¿no? Lo discutía con Chris tiempo atrás, algunas semanas atrás, respecto de lo que hizo Lula cuando también, ¿no es cierto?, llegó al gobierno. Su primera, bueno, esto fue antes de que ganara, pero
hizo una carta, ¿no es cierto? Una carta explicándole al mundo que lo que él va a hacer o cualquier, digamos, decisión que pueda tomar respecto de su gestión en el gobierno va a estar de algún modo contenida dentro de las políticas internacionales que rigen, ¿no es cierto?, el destino de la globalización. ¿Sí? Si no va a alterar en ninguna medida la relación que tiene el Estado con el capitalismo mundial. Entonces, a mí me parece curioso que eso sea lo primero que haga un presidente, ¿no? Hoy en día. Lo primero que hace un presidente es dedicarle unas palabras al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, ¿sí? Que son instituciones muy abstractas, ¿o no? Porque, bueno, uno puede transferir lo mismo que hacía con el Estado, transferirlo a la figura del Fondo Monetario Internacional, y uno dice, bueno, para tomarse el Fondo Monetario Internacional, ¿dónde hay que ir para tomarse el Fondo Monetario? ¿Dónde está la sede del Fondo Monetario Internacional? ¿Sí? Bueno, entonces insistiría en eso, ¿no? Precisamente porque la acción política tiene una característica que es su dimensión telúrica. ¿Sí? La acción política funciona de manera territorial. ¿Sí? No hay acción política abstracta, digámoslo, sino que tiene siempre una dimensión callejera, por decirlo de algún modo. ¿Sí? Que está distribuida en la ciudad, ¿no? Entonces, insistiría en esa figuración para poder pensar la relación que habría entre sociedad civil y instituciones en general, ¿no? Como esta. ¿Sí? Digo, para hacer un símil, con esto termino esa alusión, yo pensaría, por ejemplo, en lo que era una industria, ¿no? Uno veía la industria. La última discusión que tuvimos acá con este grupo, hablamos de lo que era un canal de televisión. Entonces decía uno antes el canal de televisión lo veía. Entonces uno pasaba y decía, bueno, ahí hay un canal de televisión, porque había una antena inmensa, ¿no es cierto?, que parecía una antena que recibía señales interestelares, digamos. ¿Sí? Si uno decía, bueno, aquí está pasando todo, ¿no? Uno va a las grandes ciudades y todavía quedan los viejos edificios de las radios, ¿no es cierto?, locales. ¿Sí? Hoy en día uno pasa por un canal de televisión y está enclaustrado en el departamento 514C de la Torre Amarilla de una infinidad de corporativos, y ahí hay un canal de televisión. No hay ni una antena, nada, ¿no? Entonces, independiente del lugar, quiero decir que hay una abstracción. O sea, hay una cosa mucho más abstracta en lo que es hoy día un canal de televisión. Bueno, con respecto a las instituciones pasa lo mismo. Quiero decir, hoy en día, ¿no es cierto?, cualquier institución, una secretaría, digamos, en general, ya no luce como lucía, ¿sí?, antiguamente. Lo mismo pasa con una industria, quería decir, ¿no? Ese era el ejemplo. Con la industria uno la veía, ¿no? Veía la chimenea tirando humo, etc. Hoy día uno, ¿no es cierto?, que para hacer la tensión, ¿no?, entre una industria y una empresa. ¿Sí? Es una cosa... La empresa es mucho más abstracta. Entonces quería justamente plantear ese síntoma, ¿no? Entonces, esta pérdida ocurre, como les decía, de manera consustancial al agotamiento sistemático y sintomático de la sociedad civil y de las prácticas públicas tradicionales, describiendo con ello un estado de época, me gustaría pensarlo así, que fue denominado en la década de los 90 como neoliberalismo. El neoliberalismo no solo debe ser entendido como un conjunto de axiomas económicos, entiendo, concibiendo lo económico como una esfera particular de la cuestión nacional, sino debe entenderse como un programa continental de articulación de la fuerza social, y que fue producto de un proceso histórico de disciplinamiento riguroso de la sociedad civil y sus relaciones políticas. ¿Sí? Eso para mí es crucial, ¿sí? Y estoy dispuesto a discutirlo. Yo no creo que el neoliberalismo sea una corriente económica.
exclusivamente. Estoy dispuesto a discutir eso. He dedicado mi último trabajo precisamente a eso, ¿sí? A tratar de prefigurar eso que llamamos o llamábamos neoliberalismo, ¿no? Y creo que el neoliberalismo es muy plástico, ¿sí? Como para poder incluso operar dentro de lógicas políticas contrarias, ¿no? Como socialdemócratas, por ejemplo, ¿sí? Es decir, el neoliberalismo no es algo que de alguna forma se disciplina o se alinea a ciertas corrientes políticas, sino que funciona de manera general dentro de un plano, de un plexo, ¿sí? Mucho más heterogéneo de lo que uno puede pensar. De este modo, ¿no es cierto?, la instalación regional del neoliberalismo describe un acontecimiento, digámoslo así, político más bien que económico, puesto que las llamadas políticas económicas implementadas a lo largo de este proceso de militarización, privatización, desregulación, liberalización, descentralización, modernización se llamó también. Yo me acuerdo que a comienzos de la década de los 90 el debate era modernicemos el Estado. Y una suerte de lifting, ¿sí? Lifting, así como quitar esas operaciones que hacen ahora, ¿no? Para quitar la gordura, ¿no es cierto? Así vamos a esculpir, ¿no es cierto?, el exceso burocrático, ¿no es cierto? La idea, la discusión de los 90 era la discusión sobre la modernización del Estado y de la velocidad del Estado, de reacción del Estado, etc. Y la discusión sobre la modernización empezó a transitar hacia el modelo de la desregulación, ¿sí? Con criterios y teorías liberales, siendo que yo considero que ahí hay un exceso comprensivo al respecto. Todo este panorama, ¿no es cierto?, constituyó en rigor una economía política, más que una política económica, una economía política que tuvo como principio el desmantelamiento del Estado Nacional latinoamericano y su estructura ideológica como promotor exclusivo del desarrollo económico. Para poner así un parangón, y con eso ya ir concluyendo, hace 2 días atrás, al presidente electo en México, ¿no es cierto?, uno de sus competidores, que es un economista, ¿no es cierto?, Mid, ¿sí?, López Obrador dijo que no descartaba la posibilidad de mantenerlo como gobernador del Banco de México. Eso es, digamos, es interesante el punto. No estoy criticando las designaciones, pero lo que estoy diciendo es que hay un orden que es anterior al orden que puede pensar o imponer o operar el Estado Nacional, ¿sí?, soberano, por decirlo de algún modo. Y ese orden es el orden internacional. El orden internacional supone y exige la independencia absoluta del Banco Central. Sí, eso que se llamó el consenso de Washington, que es completamente consustancial al proceso que estoy describiendo. De hecho, podría ser el sinónimo del proceso que estoy describiendo. El consenso de Washington establece como primero o segundo punto, ¿no?, la independencia de las políticas económicas asumidas por los estados. Es decir, los estados no pueden tomar decisiones económicas como decisiones políticas, no pueden pasar por el escrutinio político, menos pueden pasar por el escrutinio democrático. Es decir, sí me parece alarmante que el rol del gobernador del Banco de México no pase por el escrutinio democrático de la sociedad mexicana, ¿no? Y hay argumentos maravillosos, ¿no?, como por ejemplo, esas cosas de expertos. Siempre he estado, nos sometemos a ese tipo de argumentación como si fueran fundamentales, ¿no? Es que los temas de economía mundial son temas muy difíciles, son complejos, ¿sí? Y entonces, si queda la deliberación popular, ¿no es cierto?, se pueden tomar malas decisiones y es muy delicado y hay que tomar los expertos. Y toda la campaña de Mid estuvo enfocada a su experticia, ¿sí?, su experticia. Entonces, yo llevo 20 años, 30 años manejando las riendas económicas de este país. Yo tengo que ser presidente. Entonces, insisto que hay una tensión ahí que hay que pensar. Una tensión que hay que pensar desde la propia figura del Estado como institución, ¿no?
El Estado funciona políticamente, pero en materia económica se tiene que retirar, ¿sí? Dar un paso atrás, suspender sus decisiones, etc. No obstante, algunos de estos procesos, la descentralización o, digamos, la modernización del Estado, pudieron ser vistos con cierto optimismo político al inicio de las transiciones a la democracia que ocurrieron en la década de los 90. Lo cierto es que, en términos efectivos, concretos, constituyen parte esencial de la despolitización del Estado en América Latina. Es decir, de la capacidad que tiene el Estado de incorporar el debate social, ¿sí?, dentro de su propia estructura. Más allá de los eufemismos, ideologemas que nutren los discursos políticos contemporáneos en torno a la necesidad de profundizar reformas estructurales del Estado latinoamericano, habría que preguntarse con rigor si acaso estas reformas no fueron el salvoconducto que requirió el capital internacional para hacer más competitiva la región respecto de los intereses transnacionales. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que esa es parte importante del relato que hay que comprender sobre el Estado latinoamericano. Yo lo dejaría ahí como, digamos, parte de la reflexión. Yo creo que hay muchos puntos que discutir a este respecto, pero bueno, creo que la parte más importante es la que viene. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.